Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo otro especial de Spider-Man, en este caso de historias y sagas así relevantes del personaje. Y bueno, Spider-Man ha tenido muchísimos autores, tanto guionistas como dibujantes, pues evidentemente Stan Lee y Steve Ditko, hasta, bueno, pasando por John Romita Sr., que sería el siguiente dibujante, y bueno, pues el propio John Romita Jr. más tarde, que a mí me gusta mucho, Gil Kane, Gary Conway, el propio John Byrne, Dan Slott, que fue un guionista de la última etapa muy bueno, Todd McFarlane, Frank Miller, Mac Millar, De Matisse y muchos más. Entonces, bueno, mi idea es un poco hablar de distintas sagas, historias, colecciones cortas, autoconclusivas, bueno, cosas que se puedan leer un poco sueltas, digamos, algunas buenas, algunas no muy buenas, pero ciertamente relevantes, algunas que me han gustado a mí, pero a lo mejor no tienen mucha fama, otras que a lo mejor han gustado mucho aunque a mí no me emocionen. En cualquier caso, historias, así que, pues eso, ¿qué historias puedo leer de Spider-Man más o menos sueltas? Pues yo creo que tengo aquí una lista de unas cuantas que pueden, digamos, gustar. Entonces, bueno, voy a empezar en el orden que las tengo, que no tiene un orden muy lógico, pero bueno, la primera que tengo sería la del traje alienígena, la saga del traje alienígena, que es toda la historia de lo que le pasa a Spider-Man con el traje negro cuando vuelve con él de las Secret Wars, que de hecho esas Secret Wars serían otra historia muy buena, no de Spider-Man en particular, pero donde aparece Spider-Man para leer. Pero bueno, volviendo a la saga del traje alienígena, pues eso, toda la historia, la trama de cómo, pues, cuando ya lleva un tiempo con él, pues descubre que le está haciendo, pues, digamos, mella, porque es un simbionte que se está aprovechando de él, cómo intenta librarse de él gracias a Reed Richards y cómo lo acaba consiguiendo en una iglesia y acaba esto todo desembocando en lo que sería el inicio de Veneno. Después estarían también las sagas del clon. Estas no las recomiendo como buenas, sino como curiosas y sobre todo relevantes. La primera fue el de la etapa de Romita, en la que bueno, pues el profesor Warren volvía y traía a Gwen y bueno, volvía también con un clon y bueno, es una historia un poco rara, pero luego más tarde volvería ya mucho más enrevesado, con más clones, con mucho más con el propio Norman Osborn de fondo. Es una etapa un poco bizarra, la verdad es que la gente siempre la ha puesto muy mal, pero también es una etapa relevante porque nos presenta el personaje de Ben Reilly y nos traía de vuelta a Norman Osborn, con lo cual bueno, es una etapa más o menos importante. Sí que son sagas que no son fáciles de conseguir como tal. No es la saga del clon no es algo que tú consigas fácilmente, sobre todo la más moderna. La primera, la original, sí que a lo mejor está en algún recopilatorio, pero la más moderna no está tan recopilada, no es fácil de conseguir. Luego hay tres cómics, que es una especie de historia corta de una trilogía, la trilogía de las drogas de Harry Osborn. Esa la leí hace mucho, no recuerdo muy bien, pero sí que tiene también bastante fama y era pues es una etapa en la que Harry caía en el tema de las drogas, trataban ese tema, que fue todo lo que he comentado ya, que pues hizo que hubiera un conflicto con el Comic Code y que bueno, pues es una historia pues muy profunda y muy dura, digamos. Luego también historias hasta cierto punto autoconclusivas, o sea, dramas importantes que conviene destacar, pues las muertes del Capitán Stacy, el padre de Gwen, que bueno, es simplemente un cómic en el que sucede en un enfrentamiento con Octopus, la muerte de Gwen Stacy y todas las consecuencias, que eso sí que es súper importante y una de las partes más importantes de la, digamos, de la trayectoria de Spider-Man, con un enfrentamiento final con el Duende Verde, donde en principio moría. Y luego también hay una saga, que es la saga de la muerte de la Capitana de Wolf, que está bastante bien, es bastante interesante y es recomendable y yo creo que es bastante fácil de conseguir. Otra saga importante, otra historia importante es la del capítulo final, que son varios cómics de Ditko, de la etapa principal del Arácnido, en los que bueno, se enfrenta al Pensador Maestro, que era un villano, que bueno, luego se desvela quién es, y ya comenté en otro vídeo que bueno, en esta tenía que ir a salvar a la tía May porque estaba enferma, tenía que acabar atrapado por unos escombros y bueno, había una escena muy impactante en la que tenía que levantar esos escombros para poder ir a salvar a tía May y es uno de las, sobre todo esa escena y esas páginas son de las más recordadas de la historia de Spider-Man. Ya no tanto la historia en sí, toda esta trama, sino sobre todo ese desenlace en el que tiene que levantar esos escombros pensando en todo su pasado, en todo por lo que lucha para poder, pues eso, conseguir fuerzas para seguir adelante.
Luego una historia, esta sí que es más autoconclusiva y se ha reeditado bastante, que es muy buena. A mí no me gusta tanto, pero tengo que reconocer que objetivamente está muy bien y a la gente le encanta. Es La última cacería de Kraven, de Dematis, que es una historia, pues eso, en la que Kraven, que son los villanos de Spider-Man, que a lo mejor no es de los más famosos ni de los más, digamos, utilizados, tiene un enfrentamiento con Spider-Man muy oscuro, un enfrentamiento muy normal, pero bueno, que luego le vence y hay una etapa muy oscura en ese cómic, hay otro villano por ahí también que aparece, es un poco fuerte en algunos puntos el cómic, pero la verdad es que es un cómic un poco más oscuro, un poco más adulto, casi parece un cómic de DC, pero es una historia que está muy bien y yo la recomiendo muchísimo. Luego también estaría La boda de Peter y Mary Jane, que bueno, eso es simplemente un anual que está recopilado, de vez en cuando lo han vuelto a editar. No es una cosa importantísima, pero que también es una historia importante en la vida de Peter. No es tanto un cómic importante como una etapa importante de Peter, y bueno, también es relevante. Luego aquí viene uno que me gusta a mí, porque es mucha acción, pero es a nivel narrativo es bastante mediocre, que es Matanza Máxima, de la época de los 90, que era una época en la que los cómics eran pues muy espectaculares y sencillos, no tenían mucho más. Y pues es una saga de, creo que eran 12 números, de un enfrentamiento con Matanza y una especie de familia que crea reuniendo varios villanos, y de Spider-Man y Veneno aliándose con otros, digamos, superhéroes para ir a por Matanza. Y la verdad es que tiene escenas chulas, tiene el origen de, vamos, tiene al comienzo como escapa Cletus Cassidy del hospital psiquiátrico y tal, que está muy bien, y luego pues nada, mucha acción, mucho rock and roll, y bueno, sin ser una gran historia, por lo menos es entretenida. También estaría por ahí Planeta de Simbiontes, que es una historia, pues bueno, de esa época también, no es especialmente buena, pero también te desarrolla un poco más el tema de los simbiontes, aunque luego todas estas cosas las van cambiando cuando les interesa, pero es un cómic, una saga en la que Veneno y Spider-Man tienen que ir al planeta un planeta donde vienen los simbiontes para enfrentarse a un ejército de simbiontes, que recordaros, leí hace muchos años y tampoco la tengo muy fresca. Luego una que sí recomiendo mucho porque me gusta un montón es la de Spider-Man Azul. Es una historia corta, no sé si sean 6 números, de Jeff Loeb y Tim Sale, de un dibujante y un guionista que me encantan. Y bueno, pertenece a la saga de Marvel de los colores, de Spider-Man azul, Daredevil amarillo, Hulk gris y Capitán América blanco. Y eran pues una colección en la que iban narrando un poco los orígenes y las historias fundacionales de algunos personajes de Marvel, pues con otro enfoque, digamos, vuelto a contar, un poco más moderno, y sobre todo pues el punto de vista de Jeff Loeb y Tim Sale, con ese dibujo tan característico que tiene Tim Sale, y la verdad es que es un cómic que a mí me gusta mucho. Luego así etapas más modernas, la etapa en general de Straczynski, el comienzo, pues con las historias como El Otro, que es donde se narra todo este origen totémico de Spider-Man y de la araña y tal y cual, pues son bastante buenas. En general, toda la etapa actual, bueno, cuando digo actual me refiero hasta el 2017-18 de Dan Slott, tiene historias muy buenas, desde pues eso, la de Superior Spider-Man, en la que es poseído por el Doctor Octopus, hasta Spider Island, que es una historia, pues eso, también corta, en la que, bueno, pues Manhattan se ve asediada por, bueno, básicamente todos los ciudadanos se acaban consiguiendo poderes de Spider-Man y acaban medio convirtiéndose en arañas, y Spider-Man tiene que intentar detener esto. En cualquier caso, casi todo esto son tramas que están dentro de una trama principal, o sea, pues esta saga viene de un montón de cosas y va hacia otro montón de cosas, igual que la del otro o la de el Superior Spider-Man, pero leídas por separado, que hay algunas que están bastante bien recopiladas con todo lo que necesitas, pues por lo menos son entretenidas y se entienden bastante bien. Luego hay una saga que es muy importante y una mierda, pero que es relevante, que es Un día más, que es la del Mefistazo. Es relevante en el sentido de que te pega un cambio y influye mucho en la historia de Peter, pero es una mierda porque la verdad es que la historia en sí y la resolución que cogieron en Marvel fue como coger a 4 monos y ponerles con un teclado a escribir el guión, y la verdad es que pues todo el mundo la ha criticado siempre mucho, pero no deja de ser una historia relevante
en el mundo de Spider-Man, digamos. Y luego también Spider-Man lo que sí que tiene es muchas, aparecen crossovers en series de otros personajes, pues yo que sé, historias como las Secret Wars, en Civil War tenía un peso importante, aparece en Invasión Secreta, y bueno, en todos estos crossovers, historias importantes que va sacando Marvel de vez en cuando, pues Spider-Man también tiene su peso. Y son historias que están muy bien, si te gusta Spider-Man, y si te gusta en general Marvel, porque a lo mejor Spider-Man no tiene un peso fundamental, vamos, no es el protagonista, pero están por ahí los Vengadores o los X-Men o lo que sea, y pues a lo mejor te atrae. Entonces, bueno, esto es un poco historias que yo creo que hay muchísimas más, que seguro que me estoy dejando muchas importantes, y seguro que hay muchas que aquí la gente dice, vaya mierda, me has recomendado. Pero bueno, yo son algunas que considero relevantes y que para conocer un poco más a Spider-Man considero que pueden estar bien. Y hasta aquí las historias así que quería recomendar de Spider-Man, pero me gustaría también comentar un poco por encima algunas cosas curiosas del personaje, 4 tonterías, pero que, por ejemplo, una que es muy importante para mí, o por lo menos yo considero importante, es que en los cómics de Spider-Man, en el Amazing, de hecho, Spider-Man 129, fue la primera aparición de Punisher como personaje. Era un secundario, era un villano, de hecho, contratado por el Chacal, por Miles Warren, el de los clones, para acabar con Spider-Man, que bueno, luego acabaría siendo un personaje que tuvo tirón y se convirtió en un antihéroe. Había un cómic en el que pues se le fue la pinza a la gente, no sé qué es lo que pasó, y acabaron teniendo a la tía May como heraldo de Galactus. Pasaba algo con el hijo de los Richards, me parece, en un circo o algo así, y bueno, no me acuerdo cómo era la cosa, pero acababa la tía May como heraldo de Galactus, que es una cosa muy loca. También hay un cómic de Spider-Man y Superman, en el que se enfrentaban, creo que era Octopus y el Lex Luthor, que la verdad es que yo tengo una edición que encontré por ahí, no sé si en un rastro, que era mexicana, creo, y es una cosa muy rara. Y la verdad es que pues lo tengo con mucho cariño porque claro, es una cosa muy poco habitual y muy difícil de encontrar. Luego llegaron a estar a punto de casarse la tía May y Octopus, que es una cosa muy loca, pero es que él quería, me parece que había intereses porque ella iba a heredar una isla en la que había un reactor nuclear o algo así, y Octopus lo necesitaba. Yo creo que hay una diferencia de edad muy grande, aunque no sé, en esos cómics de repente Octopus tenía más o menos la edad de la tía May. No sé, fue una cosa también muy loca, no tanto como lo de tía May Heraldo de Galactus, pero también un poco rara. Y bueno, es una cosa que me pareció curiosa. Y como último, quería decir que Spider-Man sí que tiene una cosa muy importante, y es que al ser un personaje que tiene mucho tirón, de hecho, pues era el logo de Marvel y ha sido un personaje con muchísimo peso siempre en la compañía, era un personaje que siempre que sacaban una serie de algún personaje suelta, un Daredevil, por ejemplo, algo así, o un Lobezno, intentaba meterlo en el segundo o tercer número, porque el primero siempre se ha dicho que vende solo, porque es el primero y la gente lo va a comprar. Y el segundo ya necesitas tener algo que tire, el segundo, el tercero, y luego ya para que la serie siga del cuarto en adelante, evidentemente tiene que ser la serie buena. Pero que es un reclamo que tienen en Marvel para intentar, digamos, fortalecer otras cosas, y me parece muy curioso. De hecho, las series de Marvel Team Up, que son pues eso, de equipos entre distintos superhéroes, la primera, y no sé si siempre ha sido así, pero las primeras eran Spider-Man y otro superhéroe, no dos superhéroes cualquiera. Uno tenía que ser siempre Spider-Man y luego pues hacía equipo, yo que sé, con la Cosa, con la Antorcha Humana, con quien fuera. Y bueno, hasta aquí este vídeo de sagas y historias que recomiendo, y sobre todo de curiosidades de Spider-Man aquí al final, que espero que os haya gustado.